¿Crees que lo has visto todo sobre el antiguo Egipto? Pirámides majestuosas, faraones envueltos en oro, dioses con cabeza de halcón. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué escondían realmente los muros de sus templos? Hoy vas a descubrir uno de los secretos más escalofriantes de la civilización egipcia. Una práctica tan cruel, tan brutal, que ni siquiera aparece en los papiros oficiales. Una tortura diseñada no solo para castigar, sino para destruir el alma. Hoy te contaré la historia de un hombre que murió gritando entre escarabajos. Si te apasiona la historia como a mí, si te gustan los misterios que la arqueología aún susurra desde el polvo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no lo enseñan en los libros de texto. Vamos allá. El antiguo Egipto era una civilización de luz y de sombra. Mientras sus templos brillaban bajo el sol del desierto, erguían sus obeliscos hacia el cielo y glorificaban la eternidad con monumentos que desafiaban los siglos. Debajo de todo ese esplendor, en las profundidades que nunca vieron el día, se ocultaba otra cara del poder. Una cara que no se esculpía en piedra, ni se ofrecía al pueblo como legado, sino que se susurraba en pasillos secretos, en cámaras sin nombre, en rituales que ningún escriba se atrevía a registrar completamente. Porque Egipto no solo construyó pirámides. Egipto construyó un imperio cimentado en la obediencia total, un mundo donde la armonía, el Ma'at, debía mantenerse por encima de todo, donde el caos, la traición o la ruptura del orden sagrado se castigaban no con simples cadenas, sino con el dolor más absoluto. El crimen no era solo contra la ley de los hombres, era un ultraje contra los dioses, contra el equilibrio del universo, contra la eternidad misma. Entre las arenas eternas y el cauce del Nilo, miles de personas vivieron y murieron, sin dejar rastro. Muchas de esas muertes fueron tranquilas, rituales, esperadas, pero otras eran diseñadas como advertencia, no para ser vistas por el pueblo, sino para que su eco viajara entre los templos, como un murmullo frío que helaba la sangre. Porque en el Egipto antiguo, el castigo más temido no era la muerte, era el olvido. Y justo antes del olvido, el tormento eterno. Había crímenes que el Estado egipcio, dirigido por el faraón, el mismo hijo del dios Ra en la tierra, no podía tolerar bajo ningún concepto. Uno de ellos, tal vez el más imperdonable, era profanar una tumba real. En una cultura obsesionada con la vida después de la muerte, interrumpir el descanso de un noble, de un sacerdote, de un faraón, no era solo robar oro o artefactos valiosos, era cortar el camino del difunto hacia el Duat, el inframundo. Era arrebatarle su resurrección. Era, en esencia, asesinarlo por segunda vez. Y para ese pecado no existía redención humana. Era necesario algo que no solo castigara al cuerpo, sino que marcara el alma para toda la eternidad. Porque el egipcio no temía al fin de sus días. Temía quedar atrapado en el umbral, en ese oscuro lugar donde las almas errantes vagaban sin nombre, sin forma, sin juicio. Temía convertirse en lo que ellos llamaban un Ak fallido, un espíritu condenado al olvido por haber sido maldito en vida. Por eso, las torturas que se aplicaban a quienes cometían crímenes de este calibre eran diseñadas cuidadosamente. No por capricho, sino como ritual. Castigos que no solo dolían físicamente, sino que afectaban los centros espirituales, el Ka, la energía vital, el Ba, la personalidad que sobrevivía a la muerte, y la conexión con los dioses. Cada herramienta, cada criatura usada, cada palabra dicha durante la ejecución tenía un propósito. Era magia, magia negra, respaldada por sacerdotes. Las cámaras donde ocurrían estos castigos no eran visibles desde las ciudades. Se ubicaban a veces debajo de templos, a veces al otro lado del río, donde las almas iban a descansar. Entrar en una de ellas era cruzar un umbral. Las paredes estaban cubiertas no con jeroglíficos decorativos, sino con inscripciones de invocación, maleficios y advertencias a los vivos.
que la lengua de los traidores se disuelva como barro seco, que sus huesos ardan sin llama, que los insectos les devoren la carne y su nombre sea arrancado de la eternidad. Y no eran metáforas, eran sentencias. Quien era llevado allí no volvía a ver el sol. Era despojado de sus ropas, de su identidad, de su dignidad. Ya no era un hombre, era un recipiente del caos que debía ser purgado. No había juicio público, no había defensa. Solo la voluntad del sumo sacerdote o del faraón mismo. Y una vez sellada la puerta, comenzaba el descenso al horror. Lo más aterrador de estos castigos no era su crueldad física, era su ritualización, la precisión con la que cada paso se realizaba. Primero, el cuerpo era lavado, no por respeto, sino como una especie de burla del rito funerario. Luego, se marcaban ciertas zonas con tinturas sagradas, el pecho, el abdomen, la lengua, los ojos, y finalmente se introducían los elementos de la tortura. A veces eran serpientes, a veces eran aceite hirviendo, pero hay una en particular que ha estremecido a arqueólogos y narradores por igual: los escarabajos carnívoros. No los simbólicos, no los amuletos, sino especies reales, recolectadas y alimentadas con carne en descomposición durante semanas, criadas en la oscuridad para agudizar su instinto. Estos escarabajos eran soltados sobre el cuerpo desnudo del condenado, y luego encerrados dentro de recipientes calientes de barro. La temperatura activaba su frenesí. No había forma de escapar, y lo peor, no mataban al instante. Comenzaban a excavar, y cuando lo hacían vivos. Se sabe por antiguos relatos, no oficiales, sino rescatados de historias populares grabadas en ostraca o contadas por generaciones posteriores, que algunas de estas sesiones de castigo podían durar días. El condenado gritaba tanto que perdía la voz, y cuando el cuerpo finalmente se rendía, los restos no eran sepultados. Se incineraban, se esparcían. El nombre del traidor era borrado de todos los registros, como si nunca hubiera existido. El olvido eterno, la segunda muerte. Y aún así, lo más escalofriante no era lo que ocurría en la cámara, sino lo que no ocurría afuera. Nadie protestaba, nadie lloraba, porque en Egipto, mantener el orden cósmico era más importante que cualquier vida individual. Incluso la compasión tenía un límite, y ese límite era el crimen contra los dioses. Hoy, cuando caminamos entre las ruinas de Luxor o miramos las esfinges de Giza, pensamos en grandeza, en sabiduría, y sin duda, fue una civilización adelantada a su tiempo. Pero sería un error ver solo la superficie, porque el mismo pueblo que construyó los secretos del universo también diseñó torturas tan precisas, tan crueles, tan simbólicamente exactas, que aún hoy, miles de años después, nos hacen estremecer. El antiguo Egipto era una civilización de luz, pero la sombra no estaba lejos, estaba debajo, en lo profundo, en lo que no se ve, en lo que no se cuenta, y ahora tú lo sabes. En los registros más oscuros de la historia egipcia, hay nombres que jamás fueron escritos en piedra, porque escribir un nombre era conferirle existencia, y algunos no merecían existir. Pero entre los papiros olvidados y las tablillas quebradas por el tiempo, hay fragmentos de una historia que aún hiela la sangre de quienes la leen. Una historia que comienza con un crimen imperdonable: la profanación de la tumba de un príncipe divinizado, el hijo menor de un faraón, fallecido a los 17 años, era adorado como una encarnación de Horus. Su tumba, cuidadosamente sellada en el Valle de los Reyes, no debía ser perturbada por 1000 años. Pero lo fue. Por eso, para ellos, esta era la tortura definitiva. Y también por eso, el acto de preservar los nombres en las tumbas, en los amuletos, en los papiros, era un acto de amor y de salvación eterna. Y ahora entiendes por qué esta civilización es tan aterradora como fascinante. No solo dominaban la arquitectura, la medicina, la astronomía, también dominaban la muerte y lo que viene después.
Y entonces, querido espectador, hemos recorrido un camino que pocos se atreven a pisar. Hemos descendido a túneles sellados por el tiempo, escuchado los gritos de los que murieron entre escarabajos, sentido el silencio de los vaciados, y estremecido con el eco de los nombres borrados por Sechem Netzer. Pero antes de irnos, déjame dejarte algo en claro. El antiguo Egipto no fue solo pirámides y momias. Fue una civilización donde la espiritualidad, la justicia y la brutalidad convivían en equilibrio sagrado, donde los dioses no eran metáforas, sino jueces, y donde cada acto tenía una consecuencia, incluso después de la muerte. Y ahora, dime tú, ¿estás tan seguro de querer saberlo todo? Porque tal vez algunos secretos están donde deben estar, ocultos, en las entrañas de la arena, susurrando al oído de los que se atreven a excavar. Si este viaje te atrapó, si sentiste ese escalofrío recorrer tu espalda, si te atreviste a mirar de frente al castigo eterno, entonces te invito a seguir explorando conmigo. Suscríbete al canal para no perderte las historias más ocultas del mundo antiguo. Activa la campanita, porque lo que viene a continuación hará temblar tu visión de la historia. Recuerda, en Egipto, la muerte era solo el principio y el olvido, la condena más temida. Nos vemos en el próximo episodio, si es que los dioses nos lo permiten.